acá no hay nada. Vamos a recibir ahora, amigos, amigas, en la mañana de Circo Freak, a la periodista de investigación, una de las que se encargó de destapar esto en Data Clave. Está con nosotros Ivi Cángaro. ¿Cómo estás, Ivi? Muy bien. Bienvenida. Muy contenta de estar acá. Y está también Pedro Lacur, compañero periodista del diario AR. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo te va, Mati? Bienvenido Gracias nuevamente. por la invitación. Ivi, bueno, me imagino, obviamente, con mucha expectativa, cómo va a seguir esta historia, cuáles son los próximos pasos, pero vayamos al origen. Sí. Supongamos que alguien se está enterando ahora de todo este ruido, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿No? Y salió Martín Menem, Lule Menem. ¿Qué fue lo que revelaron ustedes? ¿Y qué entramado hay ahí con las coimas o los retornos de la Agencia Nacional de Discapacidad? En realidad, los audios a nosotros nos llegan el sábado pasado, pero casi como consecuencia, o creo que como consecuencia de que empezamos a investigar este tema hace ya varios meses. Claro. En enero hicimos una serie de publicaciones en el portal Data Clave acerca del entramado de negocios con el Estado de las empresas de Martín Menem, entre ellas su empresa de seguridad, que tiene, por ejemplo, un contrato con Andis. También empezamos a bucear en los contratos de Andis de adjudicaciones directas por caso a la droguería suizo-argentina, una contratación directa por 27.000 millones de pesos, algo que se saltó, por supuesto, todas las cuestiones legales de llamar a licitación, que Claro. sería lo obvio. Claro. Así que en enero y en marzo ya habíamos publicado varias notas acerca de estos contubernios y estos negocios poco claros que involucraban, entre otros, a Españolo y a la familia Menem. Cuando nos llegan estos audios, yo infiero que puede ser mucho en consecuencia a eso que veníamos rastreando. Y cuando empezamos a desandar y a escuchar esto, que en principio era un poco confuso porque había que ponerlo en contexto, eran muchos audios, hay muchos más aún que vamos a ir desgranando. ¿Hay más audios? Sí, sí, que vamos a ir desgranando a partir de hoy en el canal de streaming donde estamos, en Carnaval. En Carnaval, Déjame sí. pasar el Sí, chivo. por supuesto, obvio, De 13 a 15 en Carnaval. Sí. Y, ¿Hay más audios? ¿Hay Sí. videos también? ¿O se especula Estamos con que en haya... eso, sí. Ok, Si hay, como dicen, Si si hay hay audio, audio, hay hay video. Bueno, Eso es un parece. poco así. claro, Pero bueno, cuando recibimos esto dijimos, esto es un bombazo. claro. Intentamos ponerlo en contexto, certificar que realmente fuera la voz de Españolo, que queda bastante claro ya a esta altura, no solo que es él, porque hay una admisión implícita del gobierno con su silencio y con el despido posterior, Claro. no solo de que es él, sino que además también se pudo constatar algo de la veracidad del contenido. En uno de los audios, por ejemplo, Españolo dice, ¿viste la nota que hice con Fantino? Y la comenta, dice, ahí me lo nombró de manera explícita a Lule Menem. Sí, Pero basa- eso da sí, cuenta sí, de que fue claro, después de julio del año pasado, ¿no? Que fue en Claro, ese momento de la exactamente, entrevista. porque la nota fue en julio del año pasado, claro. y cuando busco la nota, sí, efectivamente, decía lo mismo. Ujú. Y a posteriori, si vos desandás los contratos de Andis con la droguería, también se desprende que el 8%, con ese 3% que correspondería a Karina Milei, que en plata contante y sonante son entre 500.000 y 800.000 dólares, es exactamente la proporción de muchos de los contratos con la droguería. Por mes, 500.000 y 800.000 Por dólares mes. por mes. Por mes. Casi un palo verde por mes. No, pero además pensa esto, es esa guita por mes que se encanuta Karina Milei y Lule Menem, según los dichos de Españolo, solamente de Andis y solamente de Remedios. Claro. Porque pensá que además Andis tiene internaciones, tiene traslados, y que además no es el organismo que maneja la caja más grande. Es Sí. interesante esto, Ivi, que decís solamente porque ya empiezan a aparecer también contrataciones Claro, y vos licitaciones con imaginate- otros sectores del Estado también, ¿no? No, además imagínate que si esta estructura tan aceitada de coimas, tan estipulada, tan Está prolijo. re prolijo, con el escalafón, ¿viste? Porque Claro. habla de los que son más ratas que solamente agarran 20 o 30.000 dólares por mes. Ratas, ¿no? 30 lucas, lo que todos nosotros ganamos en 2 Claro, años. claro. Hay todo un escalafón. Entonces, si ese escalafón tan prolijito lo tienen para esta repartición, es Claro. dable pensar que también lo mismo funciona en cajas mucho más cuantiosas, en PAMI, en ANSES y demás.
Pedro, la reacción del gobierno, ¿qué ves hoy con Martín Menem Sí. diciendo esto es una operación del kirchnerismo, Lule Menem también en Twitter, hasta ahora nada de Javier Milei, salvo a través de algún Sí. periodista? ¿Qué ves en la reacción No, del fue, gobierno? fue muy contradictoria, ¿no? Está siendo muy contradictoria la reacción del gobierno porque por un lado dicen, sí, nosotros ponemos en las manos en el fuego por Karina y por Lule, como dijo Martín, y por otro lado esos audios son de dudosa Sí, procedencia, dudosa autenticidad, una cosa por el estilo. sí, Acá lo concreto, creo yo, Mati, es tener en cuenta que Español era un personaje cercanísimo de los Milei. Tenía récord de entradas a la Quinta de Olivos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Hoy estaba pensando en otros casos. ¿Cuál puede ser la diferencia, por ejemplo, entre este caso y el caso de los cuadernos de las coimas? ajá, Ahí estamos hablando del chofer, del secretario, del funcionario. cierto. Acá estamos hablando de Españolo, que era no solamente el director de Andís, sino también uno de los personajes más cercanos a Milei, porque fue abogado de él en muchas causas, y por otro lado estaba, y está todavía, porque hay que decirlo, Españolo es diputado suplente en la lista de diputados provinciales bonaerense de La Libertad Avanza. Claro. Fue en el puesto 11, entraron 10. O sea, renuncia a un diputado, Y entra tranquilamente Españolo. Españolo puede entrar. Que era algo que se venía, hubo Claro, un run run claro. estas últimas horas respecto de que una estrategia de Karina iba a ser hacer renunciar a alguno de los varones Claro. que entraron por esa lista y que entre Españolo para tener fueros, ¿no? Algo que se comentó. Y sería demasiado. ¿no? Sería demasiado porque sería más Claro. evidente No, todavía. Sí, ¿no? claro. Sería un escándalo, sí, correcto. Ahora, eso que decís es interesante porque se quieren como desprender de Españolo. No, es de Villarruel. Lo trajo También. Villarruel, ¿no? Y tiene selfies con todo el mundo. Sí, Además. es muy amigo, hay que decirlo esto. Españolo fue y supongo que siguió siendo este último tiempo muy amigo de Spert. De José Luis Sí, Espert. sí, hay fotos con Spert desde el año 2019, 2021. ¿Sería Espert el que trae a Españolo al Sí. mundo Milei? Sí. No eso Villarruel. seguro. No, Villarruel no. Claro. No. Después seguramente tuvieron onda con Villarruel, también con Marcela Pagano, hay fotos Sí. en conjunto, pero se ve que a Españolo le gustaba mucho las selfies. Tiene O selfies le con gusta- todo. Con todo. Hay sí. muchas versiones de selfies con Milei también, ¿no? Hay como 4 o 5 que son la misma foto Claro. en diferentes escenas. Pero digo, no, claramente ahí Spert es el que lo lleva por lo menos al círculo de Milei. Y ya en el 2023, cuando Españolo va de candidato a diputado nacional, ahí está una foto con Spert, vieja. Ajá. Cuando va de candidato a diputado nacional, ya estamos hablando de que forma parte del esquema, del ecosistema Karina, Javier. Claro. De la cantidad de visitas que hizo Españolo a Olivos solo en el primer año de gobierno de Milei, que vos decías récord, sí, el que más visitas tiene es Iñaki, Sí, es el que le después maneja el viene TikTok al presidente. Petovelo, creo. Petovelo y es Pañuelo, Sí. ¿no? Y muchas visitas a solas, mano a mano, en el chalet presidencial. Es decir, uno puede suponer que Pañuelo, como él dice en los audios, en algún momento le contó al presidente que esto pasaba. Y es posible, sí. Es claro, no sabemos si no está faroleando un poco Claro. en los audios cuando Claro. dice, yo le dije de Karina. Es probable que si hubiese hecho eso, no hubiese tenido demasiado eco positivo. Ese es un argumento del gobierno hoy, ¿no? Claro. También de decir, bueno, Y si puede fue, ser le hubieran pegado algo una patada. real. Lo que no significa es que no lo haya advertido acerca de que estaba habiendo negociados de este calibre en el organismo. Porque además hay antecedentes de que Milei fue advertido de otras actitudes de Karina con respecto a cobrar candidaturas. Para Claro. Rolls, por ejemplo, no vamos a sospechar que está mintiendo cuando Payarol, dice, cierto, claro, claro, sí, sí. cuando dice que Karina le quiso cobrar una cena. Bloomberg, a quien no vamos a acusar de kirchnerista precisamente, que dijo que se bajó del armado político porque le querían cobrar $50.000 por ser candidato. Sí, sí. O No, sea, y, sí. y a raíz de esto creo que empiezan a aparecer, oye, después lo vamos a repasar, pero en Futurock salieron concejales o dirigentes, Sí. militantes, que dicen, sí, a mí Lule Menem me pidió el 10%, Sí, empiezan a contarlo, ¿no? El periodista neuquino, que también era candidato. Carlos Seguía. Exactamente, lo dijo claramente, de manera explícita. Claro. Hay testimonios en Twitter del 2022, el influencer Augusto Griner, por ejemplo, que fue del riñón más cercano a Milei cuando estaba en la como candidato, dijo públicamente, y lo hizo en su Twitter, que en su momento le había advertido a Javier Milei acerca de que Karina y Kikuchi estaban cobrando por candidaturas y que la respuesta de Milei fue que eran chismes de barrio, por Claro. ejemplo. O De sea, peluquería, me acuerdo. claro, algo así era. Entonces no podemos decir
que ignora por completo estas Sí. cuestiones. No las Sí, puede sí. ignorar, no hay manera. No, ahí también Sí. es interesante lo que dijo Martín Menem hace un rato, cuando le preguntan, y bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Le pregunta Laje. Y él dice, bueno, fue un cierre de listas complejo. Y habla Ajá. del cierre de listas también como una causa posible, que ya no sabes a qué se refiere, porque decís, bueno, operación, pero operación en qué sentido, ellos no especifican. Entonces, Claro. bueno, puede ser un cierre de listas donde alguien se enojó y filtró los audios, puede ser no por Español en sí mismo, aunque también te dicen eso, que Español quería ser candidato y estaba herido. Eso Sí, también queda muy de en la todas maneras me nebulosa. parece que nada de eso mueve el amperímetro de todos nosotros. Eso le importará a ellos y en sus propias internas. Acá el eje no tiene que estar puesto ni en quién lo grabó, ni en quién lo difundió, sino en el contenido de esas Mm. escuchas, que es escandaloso y que Mm. evidentemente son reales hasta en el contenido también, porque fíjate que recién hoy tibiamente salen a declarar algunas cuestiones. Se tomaron algunas semanas. Conociendo el paño. Si esto no tuviera un viso de realidad, imagínate que Milei ya hubiera hecho 4.228 tweets Claro, y no hay nada, ¿no? insultándonos de arriba Sí. abajo y nada de eso sucedió. Entonces, ese silencio ominoso también habla mucho de Y que otra estamos cosa, en el camino correcto. ¿por qué sale a hablar Martín Menem? Porque Martín Menem está vinculado, o lo vinculan a los dueños de la droguería Suiza Claro. Argentina. Ujú. Y sí, Por algo sale a hablar. y sí. Recuerdo un tuit de Juan Luis González, creo que ha circulado nuevamente por estos días, que decía que el vicio de Karina por la plata va a meter en líos a todo el gobierno. Lo dijo en Sí. mayo del 2024. ¿Qué hay en el perfil de Sí. Karina? Y qué importante, ¿no? Como talón de Aquiles, mencionabas vos en tu nota en el diario AR, Ujú. para Milei, ¿no? Sí. Karina es Javier, no Es que ese es indivisible, el, ¿no? claro, es que ese es el talón de Aquiles, un poco lo decía Ivy recién, ¿no? Claro. Esa relación que tienen los dos, habla de una división de tareas en la que un poco Milei sí se desentiende. Esto pasó siempre, y esto lo cuenta Juan, Mm. incluso en el libro, ¿no? La relación del dinero es Karina con el dinero, no Sí. Javier con el dinero. Ujú. Y Javier siempre delegó el dinero, su dinero, digo, cotidiano, ¿no? Para Su comprar. propia guita, Sí. claro. Exacto, en Ajá. Karina. Claro. Y un poco Karina está haciendo lo que hizo siempre al lado de Milei. ¿Milei sabe, digamos, de los movimientos de Karina con el dinero? Bueno, esa es una pregunta que no tenemos, para la que no tenemos respuesta. Pero claramente Karina se dedica a ser ella, como dijo la revista Noticias, la cajera un poco Claro. de la Libertad Avanza, y vinculada a un montón de casos, como decía Ivy, ¿no? Un montón de casos, todos en esos casos vinculados al dinero, a posible corrupción, está metida Karina. Sí. Este, Primero con Kikuchi, después con pareja, ahora con los Menem, o siempre con los Menem. ujú. No, y además, y bueno, y el caso Libra, ¿no? También. Caso Libra, claro, que queda ahora, viste, Claro, es está parte- vinculado, el otro, bueno, ni más ni menos, Claro. Jonathan Viale sacándolo de nuevo, ¿no? Por una cuestión también Es que en el caso personal de Libra él. también está involucrada Karina. Sí. Claro. No nos olvidemos que Davis dice claramente que es ella la que les pidió dinero para entrevistarse con Javier Milei. Ujú. Para repasar, ¿cómo funcionaría el entramado de coimas y retornos? Que contó Españuelo en esos audios, Sí. que después deberá verificar también la justicia que justicia, está investigando, sí. el juez Casanelo, el fiscal Picardi. Ya hay teléfonos Sí. secuestrados, no hay detenciones ni pedidos de captura ni No, nada de eso. todavía no. Pero ¿cómo está esa situación y cómo, en definitiva, qué es lo que tiene que determinar o averiguar la justicia ahora? Mira, la operatoria es bastante simple, no solo por la manera en que la describe Españolo, sino porque además es verificable, es rápidamente verificable. Recién hablábamos de Libra y a todos nosotros nos cuesta mucho entender, yo misma no podría explicar cómo es la operatoria, Claro. porque es un mundo muy ajeno, los cripto y demás. Pero esto es muy fácil de entender porque la droguería funciona como un intermediario. La droguería se asiste de lo que le proveen en remedios diferentes laboratorios. Funciona como un supermercado, digamos. Claro. Y a su vez el Estado le compra a esa droguería lo que la droguería provee. La operatoria es muy simple. Los Kowalker, que son los responsables de la droguería, Jonathan Kowalker específicamente. Hay que encontraron el viernes con... Ese es el hermano, el Emanuel. hermano, Emanuel. Emanuel tiene un 0,1% de la cuota accionaria, que era el que se rajaba con los 260. Es al que pudieron agarrar, digamos. Que tenía dentro. 260 mil además dólares vos en pensás que sobres. tuvieron 48 horas para Claro, deshacerse de claro. cosas, así que eso debe haber sido lo O sea, último. el hermano, el que tiene el 0,1 es al que agarran con los El que agarran con la 260.000. plata. Imagínate el otro. Jonathan Kowalker es el gerente de la empresa, que tiene el 24%, y el padre, Eduardo, que tiene el 64%, que vive en Punta del Este
y ya está medio fuera de la cuestión empresarial. Jonathan Kovalipker lo que hacía, supuestamente, según el testimonio de Españolo o parte de la empresa, de la droguería, lo que hacía era pedirle un porcentaje a cada proveedor, a cada laboratorio proveedor, de decirle, bueno, nosotros queremos el 8% de esto, porque si no le compramos a otro, tal medicación y demás. Con esa recaudación, el mismo Españolo dice, todo eso que recaudaban lo subían directamente a presidencia. A Karina Milei. Ese 8%, Claro. de ese 8%, el 3% era para Karina. Pero fíjate cómo estos que venían a desarmar curros, Claro. no solo no lo hicieron, sino que los mejoraron, porque la Claro. cuestión era que hasta hace un tiempo la coima era del 5%, la aumentaron al 8%, esos 3 puntos, que encima se regodea Españolo diciendo, uy, le pegaron, y perdón la expresión, pero lo dice él, Sí. a Karina, una cogida olímpica, Claro. porque ella seguía pensando que era el 5 y de ese 5 quería el 3. Y en realidad era el 8 y le daban el 3 del 8. Claro. ¿eh? Pero una cosa de inexperiencia también, ¿no? Claro, Dentro de- sí, sí. Sobre, Cierta. Y esa era la, perdón, Sí. y esa es la operatoria, que es muy simple. Así ese es el caminito de la guita, digamos. Es Claro, re simple y es muy verificable, claro. hasta en los montos. Y Ahí hay está, sí. una información sobre el aumento exponencial de la droguería suizo-argentina. Hay una nota en La Nación de Ignacio Grimaldi y Federico González del Solar. Es la imagen 9, ¿la tenés? Que habla de que la droguería suizo-argentina pasó de 3.900 millones a 108.000 millones en contratos con el Estado en el gobierno de Milei. No, eso es impresionante, ¿no? Es un Porque dato lo- impresionante. cuantitativamente lo tenés Saca ahí. la cuenta, ¿no? Sí. Sí. ¿De Saca el cuánto es eso? 8% de eso. El 8% de eso, ¿no? Claro. La compañía mencionada en los audios de Diego Españolo experimentó entre 2024 y 2025 un crecimiento notorio en los montos de licitaciones y contrataciones directas con organismos oficiales. Y acá con discapacidad, pero evidentemente con más organismos oficiales y de otros Sí, sectores del es gobierno. altamente también, El sector probable. de la Lo que pasa- salud, ¿no? Claro, General. lo que pasa es que este tema además es absolutamente perverso, porque le están choreando de manera ¿no? directa, Claro. no a un inversor como en Libra que especula con los cripto y bueno, lo estafaron. Acá ni siquiera es una estafa, es un robo directo a personas que necesitan medicación por sus problemas de discapacidad para tener una vida mínimamente digna y les están quitando eso para que se lo quede en el bolsillo Karina y Lule Menem. Ujú. No solo es escandaloso por la corrupción en sí misma, sino porque además se están metiendo con el sector más vulnerable y más sufrido que podemos tener, los que más hay que proteger. Sí, negaban una emergencia en discapacidad porque eso se suponía que rompía el equilibrio fiscal. Mientras tanto, ahí Sí. estaban los porcentajes en discapacidad de los medicamentos y los retornos, ¿no? Ibi, Pedro, vamos a recibir, damas y caballeros, en la mañana de Circo Freak también está con nosotros el señor Ariel Saca. Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenido. Ariel. Muchas gracias. Bueno, acá desentrañando, tirando distintas líneas de las reacciones del gobierno, hoy las primeras reacciones del gobierno frente a este escándalo, los movimientos de la justicia. ¿Qué estás viendo por estas horas? A ver, en cuanto a las reacciones del gobierno, me gustó mucho lo que se le atribuyó a Santiago Caputo. Ajá, Yo no fui. Es todo lo que se limitó a decir. Yo no fui. claro. Cuando si estuvieran bien las cosas en el gobierno, lo que él habría hecho hubiese sido diseñar la estrategia para hacer frente a la crisis. Mm. Había 1000 maneras de hacer frente a esta crisis. 1000. Una hubiera sido, por ejemplo, no, la verdad lo encontramos a Españolo robando y él se quiere cubrir, entonces echó a correr esto. Claro. Claro, Pero no tenían ni media idea y Esa era una buena forma para arrancar, digamos. claro. Es cierto ahí lo que dice, ¿no? De cómo quedó entrampado Santiago Caputo en la interna, porque lo primero que pensamos en Casa Rosada fue Caputo, Claro. por la pelea Claro. con los Menem. Por la interna con los medios. Cuando en realidad yo creo que esa linealidad tampoco es tan así, ¿no? Porque Sí. no creo que haya sido tan No. lineal la cuestión, ¿no? No. Sí. Y a nivel justicia pasó algo muy interesante que no suele pasar en causas que no son contra dirigentes peronistas, que es que hubo una velocidad inhabitual. Mm. Pero tiene una razón de ser. Esta causa, o estos imputados, tuvieron un año de ventaja. Porque, no sé si lo contaron antes de que yo llegue o no, hubo una primera causa judicial hace exactamente un año que se archivó porque lo que se investigó fue si el mecanismo para contratar con la Suizo-Argentina era legal o no. Mm. Si contratar sin licitación era legal o no. Y lo que dijo el fiscal Rívolo en ese momento es legal. Hay un mecanismo para comprar medicamentos de alto costo y baja incidencia que es simplemente comparar 3 presupuestos y comprar el mejor.
Claro. Cuando vos sos una empresa muy grande, hasta podés dibujar 3 presupuestos. Hasta podés mandar a 2 empresas subsidiarias más pequeñas a que manden peor presupuesto y te quedás. Entonces lo que dijo fue archívese. Pero claro, en aquel expediente quedó un mojón. Lo que uno ve de esa causa judicial, que ya hoy se empieza a ver en los diarios, hasta en el diario La Nación, es que la Suizo-Argentina se convirtió en la droguería preferida del gobierno. Claro. ¿Y por qué salieron Picardi y Casanelo tan rápido a secuestrar teléfonos celulares, a allanar? Porque sabían que había un año de ventaja. Entonces dijeron, bueno, están los audios ya dando vueltas por todos lados. Esta causa, la primera vez se archivó, hagámonos de toda la prueba y después vemos qué hacemos. ¿Y qué hizo el gobierno? Echó a correr el rumor, por ejemplo, de que los celulares los tenía secuestrados la Policía Federal de Patricia Bullrich. Todo mentira. Todo mentira. El juez y el fiscal no son tontos. Se lo dieron a la ATIP, que es una oficina que depende del Ministerio Público Fiscal, y por ahora está ahí. No hubo ni extracción de información hasta este momento. Ajá. Pero empezaron ya a pulular las operetas. Sí, y también están, obviamente, porque hay como una pasión por la teoría conspirativa en las redes, ¿viste? Es como esto de dónde sale, a quién perjudica, por qué, quién lo tiene. Y la verdad que esto es bastante sencillo, lo que contaba recién Ivi. Lo que cuenta Español es cómo funciona esto. Después, todo lo que quieras alrededor, ¿no? Si fue una operación, si es justo a 2 semanas de la elección bonaerense, todas las especulaciones. Un problema de ellos. Todo ruido, perfecto. Todo es parte también del panorama. Claro. Y es hasta, si se quiere, es parte también bueno, de las dinámicas políticas. Ahora, acá hay un hecho muy concreto que el gobierno no desmiente y no puede desmentir, no tiene cómo todavía, y las primeras reacciones son muy comprometedoras. ¿No? Esto Muy. Es como, no están ayudándose. No. Incluso No, no. volvió, esto me consta, Sí. información de los últimos 24 horas, se comunicaron con Españolo, un sector del gobierno pudo comunicarse con él, Ajá. y hasta le llegaron a ofrecer un abogado. Y Españolo se negó. O sea, Eso- no están pudiendo controlar tampoco lo que puede hacer o no Españolo. Porque, ¿qué pasa? Si Españolo dice, ok, bueno, para zafar él en algunos casos o para amortiguar un poco el impacto penal en su figura, dice, me arrepiento, soy arrepentido, ¿eso sucede? ¿Puede existir? ¿Cómo ven? una La posibilidad. especulación de que como arrepentido empieza a tirar para arriba. Sí, tiene una instancia todavía mejor, una Ajá. posibilidad mejor que yo no se la voy a... Ok. No se la voy a sugerir, que averigüe. Es penalista, pero sí se puede arrepentir. Lo que pasa es que para arrepentirte vos tenés que, digamos, que asumirte parte de un delito. Claro. Arrancás de ahí y después estás obligado a agregar información chequeable y que vaya en línea ascendente. Es decir, a personas de mayor responsabilidad. Claro. Pero tiene más opciones. Yo le pregunté a Santiago Viola esta mañana si él se había comunicado y me dijo que él no fue el que se comunicó, pero como dice el compañero, eventualmente alguien le dijo que contratara los servicios de Viola, que no se olviden quién es Viola. ¿Quién es Viola? ¿Quién es? Además de ser el apoderado de la Libertad Avanza en este momento, fue el hombre que presentó en la causa de Lázaro Báez 2 testigos truchos, él y su madre Claudia Balbín. Mm. Testigos truchos que no lo digo yo, lo dijo la justicia. Los testigos que dijeron haber visto en la Quinta de Olivos a Sebastián Casanelo fueron condenados por falso testimonio y los había introducido en el expediente Santiago Viola. Es decir, que Santiago Vela, que en ese momento era el abogado de Lázaro Báez. era el abogado, no me acuerdo O específicamente si de vinculado. Lázaro Báez o de uno de sus hijos, Del- pero claro. hizo un enchastre en ese Sí. expediente que fue tremendo y que fue una herramienta de presión contra Casanelo. Vos imaginate si Casanelo se llega a enterar hoy que tiene la causa, que le quieren meter a Santiago Viola de Claro. abogado de... Claro. La detona toda. Tremendo. En el gobierno debe haber una preocupación muy grande, esto que mencionás vos, ¿no? De que ofrecerle un abogado, tratar de contener a Españolo, ¿no? El operativo contención de que Españolo no hable, es un poco Sí. por estas horas. Sí, sí. Sí, eso y bueno, a la expectativa respecto de qué puede suceder realmente con Españolo, ¿no? Si lo llaman a declarar o no, cuál va a ser la estrategia legal que plantee Españolo. En el gobierno hay inquietud porque no se sabe para dónde puede disparar esto. Ajá. Y uno lo veía recién a Martín Menem, lo veía bastante nervioso, ¿no? Y va a hablar, habló Sí. ahora y va a hablar a la noche. A la noche también, va lo de que ya Majul. lo anunció. Va al Sí. programa de Majul, sí. Sí, Sí. sí. Lo que pasa es que me parece que también tienen una gran inquietud porque no saben cuánto material tenemos también. No sé cuánto más habló y cuánto más tenemos. Claro. Que tenemos. Hay más. Hay más. Ibi está avisando que hay más, ¿eh? Mauro Federico dijo 49 audios, yo lo escuché la otra vez. Cuando Sí, lo sí. anunciaron. No, me parece que se quedó un poco corto, incluso. ¿Y cuánto conocemos hasta ahora? Un porcentaje. La mitad. Ponele, Uf. ponele, O sea, más o menos. y hay toda otra parte que ni siquiera Martín Menem, que por estas horas está hablando, No, por sabe eso lo me parece tiene que debe haber bastante preocupación en eso. Claro. Está claro que Españolo ya lo dijo también en uno de los audios. Si a mí que cuenta que se lo dijo al mismo Javier Milei diciendo, bueno, si
si me tocan a mí, yo tengo los WhatsApp de Karina, no me dejen, no me suelten la mano en esto, de alguna manera les dice eso. Sí. A ver, Karina habló este fin de semana, estuvo en un acto en La Matanza con fiscales, la secretaria general de la Presidencia, en público, en medio de este revuelo. Es el video 4 que la tuvo ahí como protagonista en La Matanza de una jornada de capacitación de fiscales libertarios para las elecciones provinciales. A ver, la escuchamos. Gracias. Quiero agradecerles, porque la verdad, me dice Sebastián, la cantidad también de gente que quedó afuera, pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar, para que no nos roben más. Y realmente, gracias, porque sé que somos todos los que queremos el kirchnerismo nunca más. Y queremos terminar con esto. Estamos todos acá por... Justo esa frase, ¿no? Sí. Qué increíble. Sí. Para que no nos roben más. Bueno, da cuenta de que Claro. también un poco lo que es la libertad avanza, ¿no? De lo improvisado también a la hora Sí. de tomar ciertas estrategias, porque no tienen realmente a alguien que No. esté pensando de verdad, ¿no? Queda No. la figura esta de Santiago Caputo, como decíamos, así como el gran gurú, pero en realidad Santiago Caputo tampoco maneja todas las palancas. Y me consta que el viernes pasado, gente muy cercana a él decía, para hablar esto, ¿no? De cuál habrá sido la fuente original de todo esto. Ujú. Dice, bueno, la CIDE la verdad que es un quilombo. Ajá. O sea, nadie está manejando realmente lo que está pasando ahí adentro y hay un montón de internas que pueden llegar a explotar en cualquier momento y no descartaban que pueda llegar a ser esto una expresión de eso, ¿no? Ajá. Claro, las lógicas internas del gobierno son parte, ¿no? de la discusión, son Sí. parte, en todo caso, de problemas que tienen entre ellos. El tema es cómo van a explicar, yo insisto con esto, cómo van a explicar los retornos del 3% y todo. No, imposible. Después, sí, Porque la me parece pelea, ¿no? que se dejaron llevar por una enorme torpeza propia, apalancada por cierta impunidad, este regodeo en nosotros ahora tenemos el poder y somos los más capos y ahí se hace lo que nosotros decimos, Y pelearse con absolutamente todo el mundo. con todo el mundo, Claro. pero además una angurria y una codicia desmesurada que los hace cometer estas cuestiones que son muy básicas, de muchísima torpeza, digamos. Uno no Claro. es un corrupto, pero si quisiera hacerlo me parece que seríamos un poco más prolijos. Pero eso tiene que ver con todo ese combo de brutalidad, de ignorancia, de angurria, de saber que es el momento de afanar porque no saben cuánto más les va a durar, entonces es todo a Hay la algo de vez. eso, ¿no? Es como saber creo que sí. saber que están de paso. Yo también, creo ¿no? que sí, que hay mucho de eso. Ah. Porque no les interesa la cuestión política. Claro. Además, está claro que no tienen formación, pero tampoco tienen interés político. Mm. Vinieron a otra cosa. Es mi opinión, obviamente. Incluso es uno puede una- pensar que el más ideológico ahí es el presidente de la nación, digamos, ¿no? En términos de objetivos Mm. vinculados a un programa económico, a cuestiones más vinculadas a su filosofía, ¿no? Ari. Yo quiero decir algo que me parece que es bien elocuente y gráfico de lo que está pasando. A todos los periodistas alguna vez en algún café, algún dirigente o algún satélite del gobierno nos dijo esto de que había algunos que tenían cierta codicia o cierta desesperación por el dinero y siempre le apuntaban a Karina Milei. Mm. Son cosas que uno no repetía antes porque decís, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda, Claro. vamos a chequearlo. Bueno, ahora, en una charla de café, porque lo que estamos escuchando como disparador es una charla de café, el propio Spagnuolo lo dice, que no es un dirigente o un satélite, era un funcionario público y además era el abogado personal del presidente, un tipo de muchísima confianza. A mí lo que me contaron, por supuesto la primicia fue de los compañeros, Sí. pero lo que me contaron es que la charla se produjo en el Petit Colón, que es un emblemático bar de la Sí. zona de tribunales. Se escuchan las cucharitas de fondo. Sí. Es decir, estaba muy deseoso de contar lo que estaba viendo porque se quería despegar. Entonces, Mm. algunos dicen buscaba asesoramiento. Yo no creo que busque asesoramiento porque es abogado penalista, Claro, claro. conoce de leyes un montón. Lo que estaba buscando era como exculparse, ¿viste? Decir, che, yo no soy. Están robando bajo mío, quiero que todo mi entorno, que todo... Sí, yo tengo mis dudas si pretendía exonerarse. A mí me da la sensación, primero una cosa, esta no era la primera conversación que tenía con alguien quejándose de lo mismo. De hecho, lo graban porque ya parece que venía comentándolo claro. con mucha gente. Grabá lo que Bueno. anda contando, dice. Claro, Claro. más o menos así. Un tipo con ganas de conversar de algunas cuestiones. Evidentemente con ganas de que se sepa, entonces. Sí, pero a mí me da la sensación, y esto, repito, es Sí. una intuición mía, no quiere decir que sea así, Sí. que
porque en realidad a él no le indigna, no lo enoja la corrupción ajena, sino más bien el enojo es porque lo dejaron afuera. Claro. Porque fíjate que en uno de los audios dice, habla de Lule, que le quiso poner a un funcionario, lo frizó, dice él, un segundo, lo frizó y después, a través de Karina, le puso un tercero que no pudo decirle que no y dice, se quedó con mi caja. ¿Por qué mi caja? No, Claro. se quedó con mi caja. O sea, a mí me da la sensación de que la No bronca era tanto de un él- problema de honestidad. Claro, porque además, si no, ¿por qué no lo denunció de alguna otra manera? Pensemos que estos audios tienen un año, o sea, Claro. hace un año ya estaba indignado y dejó que siguieran pastoreando un año más. Sí, sí, sí. A mí, yo Buen tengo punto. esa Ujú. sensación. punto, sí. Sí. O sea, el problema para Españolo es que no lo dejaron morder. Claro, sí. Che, todo bien, pero. No, Sí, no, tremendo. déjame Mi participar. caja es mía, mía, mía. Están robando lo de abajo y yo no tengo nada para llevarme a casa. Claro. Bueno, Eh, tenía la contadora de billetes en la casa. Sí, pero se quejaba de que le había aumentado la luz, ¿viste? ¿Escucharon ese audio que eso me lo pasamos? no, no. Hay un audio que también pasamos, creo que es el miércoles, difundimos ese, donde habla y le dice, hasta hace un año yo pagaba 80.000 pesos de luz, ahora como tengo losa radiante pago 350.000. No sé a dónde va la economía. Dice. Claro, le cambió el consumo. Habría que hacerle una vaquita, pobre hombre, ¿no? Pobre Para Español, pagar la encima luz. ahora. Él Complicado. quería un poquito más para pagar la luz. Claro, y encima se quedaban con la caja que era de él, ¿viste? Qué Así injusto, no se puede. Qué injusto. Por ahora Milei no dijo nada. Habló el fin de semana, pero no sobre esto. De hecho, en un momento hizo como un amague y terminó hablando de otra cosa. Pero sí habló Majul por Milei, de alguna forma. Esto va por mi cuenta. Oficiando anoche en su programa como una especie de interlocutor, ¿no? Transmitiendo de alguna forma lo que suponemos habló con el propio presidente. El video 5 es el primero. Hay dos. Hay uno que es para graficar un poco lo que ya sabemos, que es no hay Karina sin Javier, no hay Javier sin Karina, y que va a echar a cualquiera que esté en algo raro, sin importar el rango, con una única excepción, su hermana Karina, dice. A ver. Y además yo ya demostré que no dudo ni dudaré en echar a cualquiera que pudiera estar en algo raro. Y sin importar el rango, ¿eh? Pero dije a cualquiera, con una única excepción. ¿Qué excepción? Se le preguntó. Mi hermana Karina. Es muy loco, ¿no? Porque Sí. si uno analiza eso, quiere decir que aunque Karina esté en algo raro, Claro. él no Claro. la va a echar. Claro. O sea, es eso. Eso es lo que está Sí. diciendo Milei. Pero entendemos que echar a Karina es un poco echarse a sí mismo. Sí, ¿no? por eso, sí, Sí. sí. Es lógico a su Si vez. cae Karina, cae Javier, eso. Sí, me parece, sí. ¿no? Sí, sí. Lo entendemos todos. En un reportaje de hace unos meses, muy así fervoroso, decía, ¿cómo era? Ustedes se van a acordar mejor, que le iba a cortar la mano a cualquiera que tuviera un acto de corrupción en su gobierno. Sí. Bueno, vamos a ver el desfile de mancos ahora, supongo. No sé. No, acá hay que decir una Sí. cosa, ¿no? Milei va a estar esta tarde-noche en Ajá. Junín. Ah, sí, hay un acto Va a de estar, campaña, ¿no? claro, Claro. va a estar no solamente con sus candidatos en la provincia de Buenos Aires, sino también del país. Hay que ver quiénes están ahí. Ajá. Y se va a mostrar, ¿no? Hay que ver ahí cómo reacciona el presidente de la Hay que ver nación. qué dice, porque si no dice nada también es. Bueno, Sí, Bueno, estuvo Es en muy Rosario ¿qué día? El viernes. el fue, viernes fue. Tampoco y dijo nada. No mencionó absolutamente nada. Yo no creo que diga algo ahora tampoco, pero veremos la reacción también de la gente, ¿no? No sé, qué va a pasar en ese acto. sí. Qué tanta seguridad puede llegar a haber también, ¿no? Te muestro uno más de Majul, el 5, porque ayer trataban, ¿no? de elaborar líneas de defensa y hay una muy particular, que es que si Karina hubiese querido afanar, en lugar de quedarse con el 3%, se quedaba con el 100%. A ver, Ah. raro. Hoy, al mediodía, si realmente Karina hubiera querido afanar, ¿por qué no quedarse con la caja en vez de entregarla? ¿Por qué no quedarse con el 100% de la coima en vez de con el 3%, como dicen los audios de Españolo? Claro, Increíble. sí, siguiendo esa lógica también. Como defensa es rara, ¿no? Esto es lo que, claro, esto hace Claro, referencia a que sí. la caja, ¿no? De Andís en un momento estaba más cerca de Karina, de la Secretaría de la Presidencia, y después pasó bajo la égida del Ministerio de Salud. Sí. Entonces dice, bueno, ¿para qué Karina se deshizo de eso si quería robar? Si antes la tenía. Bueno, porque la idea es que no se note. Entonces alejaron la caja de las manos de Karina para que te... Sí, no significa nada, de Claro. todas maneras. No. Hay 3 reuniones que a mí me llamaron la atención desde el día 0 en Casa Rosada, Claro. entre Lule Menem, que es secretario de Relaciones de no sé qué cara, con... Subsecretario de Gestión Institucional. Ahí está. Sí. Mm. Debajo de Karina Milei, con Diego Spagnuolo.
Que En ya el- dependía de salud. En el transcurso de 2 semanas En el se transcurso- reunieron 3 veces. Y ahora Lule dice que no lo conoce, que nunca se juntó. ¿Cómo es? Entonces, Son ¿será que- audiencias formales que están agendadas en, Sí. en el registro oficial de audiencias públicas, Mm. de audiencias de trabajo. Es un papelón lo que están haciendo. Mm. Pero ellos dicen que como Karina alejó la caja para no tentarse, entonces ella no pudo haber sido. Claro. Después hay otra discusión por estas horas. ¿Qué impacto va a tener esto en términos electorales? Muy difícil de saberlo, imposible de medirlo. Ahora, una cosa es casos de corrupción cuando la situación social, económica, más o menos camina. Y otra cosa es un proceso de la guita no alcanza, la gente se está quedando sin laburo, te piden sacrificio, esfuerzo, ajustan a jubilados, personas con discapacidad, trabajadores del Garrahan, universitarios y demás, y encima prendés la tele y ves que hay un 3% para Karina. Y yo no sé cómo impacta eso No, en pero términos además- electorales, pero no debe ser indemne. Pero además es un 3%, como te decía hace un rato, que le está afanando al sector más sensible, a Claro, los claro. discapacitados. Claro. Y me parece que es muy fácil de proyectar para todos nosotros y para el ciudadano común, porque todos tenemos a alguien conocido que la está pasando mal, que tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de discapacidad y que no está recibiendo su medicación o el tratamiento que hasta hace un tiempo recibía. Mm. Todos, donde miremos, vamos a encontrar un afectado directo de esto. Y saber que a esa persona le están negando los remedios porque esa guita se la está quedando Karina, Lule o vaya a saber quién es de rangos intermedios, me parece que genera un enojo muy honesto y muy genuino que intuyo les puede afectar severamente. Se ve bastante en las redes, además, eso que si bien no es un tester de la mayoría de la gente, pero sí es un buen tester para saber para dónde va la cosa. Ahora, Pero esa línea de defensa oficial de que justo a 2 semanas de las elecciones aparece esto, que lo dice el gobierno, pero también lo dicen no sé, hasta periodistas deportivos en la tele, digamos, y digo, es parte de la conversación. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué ven ahí? Respecto de que haya salido 2 semanas antes. Sí, o de... Sí. o Sí, de no, que bueno, está tenga claro algún de tipo que, o sea, hay intencionalidad en la fuente original de eso, Mm. de que esto ocurra. Sí, claro. Después está el tiempo periodístico, que es una cuestión que los periodistas sabemos manejarlo. Mm. Pero creo que ahí es interesante lo que decías al principio, ¿no? Esto puede afectar electoralmente o puede afectar a la opinión pública, que no necesariamente eso se puede traducir a su vez en lo electoral, ¿no? Totalmente, claro. Claro. Ayer leía en página 12, publicaron lo que puede ser una encuesta de cómo afectó esto en la opinión pública, pero en términos de conocimiento, ¿no? Había un 75% de las personas que decían si yo estoy al tanto de lo que se está hablando. Mm. ¿Eso significa, digamos, que a esas personas le importe eso y que se indignen con eso? Yo tiendo a pensar, así como pasa que nos acordamos y nos vamos a acordar, digamos, este gobierno, porque todos los miércoles golpean jubilados y pareciera que no Sí. hay una interpelación muy grande a partir de eso. Creo que estamos viviendo un momento de bastante indiferencia en general, ¿no? Ujú. Sí. Y eso también me hace dudar respecto a lo que pueda pasar con este caso en líneas generales y lo que pueda pasar en la elección. Yo creo que puede llegar a haber un desfasaje y que de Claro. alguna manera estamos viendo algo que termina siendo encapsulado, ¿no? Sí, es recontra probable que incluso con esto sobre la mesa el gobierno tenga una buena elección, en términos por lo menos de lo que aspiraba, ¿no? No necesariamente esto va a ser un derrumbe electoral. No, me parece que ni siquiera es algo que... Por eso la pregunta está abierta. Claro, está. Sí, no lo sabemos. Igual hay, lo que sé. ver- hay No otros lo sé. actores que influyen en el diálogo público, los empresarios, por ejemplo, Sí. o el fondo. ¿Cómo les impactan estas noticias? Yo no creo que queden también indemnes ellos. Me parece que un empresario que se junta a negociar o a reclamarle algo al gobierno, como le pasó a Sturzenegger hace una semana, dando un discurso y diciéndole, ¿me vas a retirar la cautelar? Y el empresario se sentaba primero. No. No, claro. No, o sea, se le animan todos. Cuando te entra una, te empiezan a entrar Claro. todas. Claro. Lo mismo le va a pasar en la justicia. Claro. Este es el principio del eventual desfile de los dirigentes de la Libertad Avanza por Comodoro Pi. Lugar al que nadie quiere entrar, porque entras y no sabes cuándo salís. Es uno de Claro. los lugares más oscuros de este país. Claro. Bueno, habrá que ver cómo eso les impacta en su propia construcción digamos, de su fuero interno y de su sensación, de cómo ya no pueden inflar tanto el pecho después de que te entre una bala así. ¿No? ¿Cómo quedás parado? Vos que le venías diciendo a los periodistas ensobrados, a los empresarios prebendarios,
a los sindicalistas corruptos. Tenía una larga lista de insultos para todo el mundo. Y de pronto te entra esta bala. Claro. Y medio que te descoloca. Es un golpe al mentón. Ahora, si tiene impacto electoral, no lo imposible sé. saberlo, porque es imposible saber Sí. qué impacto electoral tiene cualquier cosa hoy. Está Sí. el termómetro medio roto y habrá que ver, ¿no? Sí. Sin embargo, las primeras reacciones del gobierno, hay un tuit de Adorni, es el único tuit al respecto de Adorni, es la imagen 7, el tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin. Ajá. Eso es todo lo que ha dicho por ahora, al momento, el vocero de la Casa Rosada. Frase que se adapta a cualquier Ah, cosa. Vaya, El, puede el ser un viernes final- esperábamos que dé una conferencia, no la dio, obviamente. La imagínate. suspendió, claro. Claro. Guillermo Francos habló, fue de los que primero salió a tratar de dar una explicación, intentó vincular a Españolo con Villarroel, que fue Villarroel quien lo presentó, también bastante confusa la línea, pero tiene que ir el miércoles al Congreso, Eso también. a la Cámara de Diputados, a dar su informe de gestión, que ya estaba establecido, un informe de gestión, pero que claramente se va a me da la sensación, la oposición, a focalizar el informe de gestión en preguntas Y sobre sí. qué Sí. pasó en la Andis, ¿no? Y sí. Y Va a ahí- ser una tribuna caliente, te diría Sí. esa, ¿eh? Sí. Justo esta semana. Muchas preguntas también por estas horas con el rol de Victoria Villarroel en esto. Habló también el fin de semana, viajó a Comodoro Rivadavia, participó de la inauguración de una obra junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el integrante de ese grupo nuevo de gobernadores llamado Provincias Unidas, este frente electoral que formaron distintos mandatarios provinciales. Es un momento difícil y confuso, dijo la vicepresidenta este fin de semana. A ver. ¿Cómo define su situación política de cara a lo que viene, sobre todo tan cerca de las elecciones? ¿Qué tan cerca se siente del movimiento de Provincias Unidas? Bueno, son definiciones políticas difíciles, en un momento difícil y bastante confuso, pero quiero decirte algo. En primer término, a mí me votaron los argentinos como vicepresidente de la Nación y yo estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional, que es presidir el Senado de la Nación. Así que quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos, estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades. Así que esto es parte también de la función de un vicepresidente. Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada. No es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la Constitución. Y parte Bueno, ahí de está. ese rol... Mucho viento en Comodoro Rivadavia. Mucho Sí. Victoria Villarroel que dice y no dice, pero levanta la mano, ¿no? Me da la Sí, sensación. no, y a su vez Como es diciendo, un acá, poco yo acá estoy. Claro. la situación de ella es esa, ¿no? Decir, bueno, yo no tengo nada que ver ya con esto que está pasando a nivel gobierno, me dedico a presidir el Senado y todos me eligieron para eso. Claro. Un Sí. poco también es una situación incómoda la de Villarroel, Yo la vi líneas cómoda. generales. por Yo lo la vi menos. cómoda. ¿La viste cómoda? Sí. Yo también, me parece que está disfrutando. Yo no tengo nada me une a Villarroel, Eso es nada, verdad. no tengo ninguna simpatía, pero que salió jugando como una campeona, la paró con el pecho y salió Sí. jugando. Y es que Sí. ver arder el mundo Karina para Eso Villarroel sí, debe ser eso una sí. fantasía, ¿no? No sé si También. incómodo capaz en el sentido de decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo de acá para adelante? ¿No? Que un Claro. poco entiendo que también dentro de su entorno están tratando de ver qué hacen, ¿no? Bueno, le están queriendo tirar españolo a Villarroel, Sí. como diciendo, es ella para quedarse con el gobierno junto con Una pavada esa. Macri, toda una cuestión ahí Sí. medio... de- No hay forma de que Milei se saque la mancha a Spagnolo. No hay manera, es toda de él. Sí, sí. Yo, hoy vamos a mostrar en la tele, en C5, un documento firmado hace 3 meses por los dos. Claro, 3. Claro. claro. Un documento firmado Sí. por los dos, por, Por los Milei dos, y por Español. Milei y por Spagnolo. Claro. O sea, no tenés manera de alejarlo, maestro. Entonces, dejen de hacer papelones, por eso te decía antes. Claro, claro. Es todo un papelón. Y sobre la pregunta de si fue una operación o no fue una operación en el Sí. momento político, ¿sabés qué? Vamos a concederle al gobierno. El momento político lo eligió quien hizo correr el audio. Pero ustedes echaron a Spagnolo sin Claro. siquiera preguntarle Claro. si es verdad o no. Lo echaron, lo dieron por cierto. Claro, Sí. Y echaron a su segundo, es decir, que también el contenido dieron por cierto. claro. No solo la voz, sino el contenido. Ahora, Claro. así como lo echaron a Garbinelli, me sale. Garbellini. Garbellini, así como lo echaron a él, Mm. bueno, hay más mencionados en los audios. Claro, porque exactamente. El despido de Garbellini es estrictamente por el contenido de los dichos de Españolo. Por lo tanto, también están legitimando el contenido. Si no, no lo hubieran despedido. En todo caso, es como aquella histórica frase, creo, si no me equivoco, de Hugo Curto, de nos están operando con la verdad. Sí, buenísimo. En todo caso, no sé si te están operando o no, pero los hechos son los hechos, ¿no? Sí, que te digo, en general las operaciones suelen ser así, ¿eh? Ahí- Suelen ser con la verdad. en Sí, general. en las últimas horas se recordaba también, por el impacto que tenía también en un año electoral, la de la Morsa, Claro. el programa Sí, de la Nata, Aníbal claro. Fernández, que después se confirmó que, Que no era. Que no Aníbal era. no era la Morsa, pero bueno, ya había perdido la Ujú. elección. Eso
era bastante más parecido a una operación en un año electoral, tenía todas las características, ¿no? Yo me quedé pensando sobre en todo por esto- lo que se supo después. Claro, sí, que sí, eso era, también que se que no era destapó que no bolsa, era que no así. era nada, que había testigos truchos y demás, sí. ¿no? Sí, No, ¿te quedaste pensando en me qué? quedé pensando en lo que dijo él respecto a la justicia, ¿no? Sí. Cómo perdió, en realidad nunca tuvo, en realidad, Milei, una incidencia muy grande en la No. justicia, Pero sí un respaldo. un respaldo seguro. Un respaldo. Pero la interlocución esa, que en un principio y hasta el día de hoy podemos decir que está en manos de Sebastián Amerio, ¿no? El segundo de Cunio Libarona, muy cercano a Santiago Caputo, estalló por los aires cuando no pudieron convalidar a los dos jueces para la Corte Suprema. Hubo una jugada ahí que entendieron en la justicia que fue una cuestión muy temeraria por parte de Santiago Caputo de querer ir a fondo con algo y se pegó contra la pared y ahí quedó todo bastante roto. Sí, en realidad se desdoblaban los roles. Por un lado, el estratega era Sebastián Amerio, que es el número 2 del ministerio, y el interlocutor era Mariano Cunio Libarona, que además, durante la primera parte del gobierno, se la pasó visitando personalmente el edificio de Comodoro Pi. Era raro ver un ministro entrar un día Sí. y a la semana que viene estás esperando ahí trabajando y vuelve a aparecer el ministro y decir, ¿qué está pasando? Bueno, lo tienen completamente hundido Sí. el personaje de Cunio Libarona. La van a tener complicada en la justicia. No es cierto, no es que había una interlocución muy aceitada, pero había un respaldo. Respaldo casi te diría militante. Porque vos hablabas con un montón de jueces fiscales y te decían, bueno, está bien, hay que apoyar, hay que bancar esto, porque viste que eran muy antiperonistas. Bueno, ahora empiezan todos a decir yo no fui. Hoy el fiscal Marijuán le pidió la indagatoria al secretario de Trabajo y me contaban que en esa investigación también van a terminar llegando a algo parecido, porque están investigando cómo las obras sociales de los sindicatos que fueron intervenidas también evidentemente tenían direccionadas las compras de medicamentos. Claro. Claro. Entonces, y aparecen en conversaciones que tienen ya estudiadas el nombre de Lule Menem. Ah, esto recién arranca, chicos. Sí, sí, esto Claro, recién esto recién arranca. arranca. Sí, sí. Claro. Nosotros estamos recibiendo un montón de datos y de cosas y demás de diversas fuentes que habrá que ir desclasificando, porque también el temor de que te metan pescado podrido y demás. Así que, pero yo creo que esto es la punta de un iceberg, es una caja de Pandora que se abrió que casi no tiene fondo. Mm. Me parece que también muchos de los actores intermedios de estas situaciones están perdiendo de alguna manera el miedo a hablar y también otro miedo que se les instala, que es de quedar pegados con algunos hechos por el estilo, así que no se descarta que también empiecen a hablar otros actores, funcionarios de segundo, de tercer orden, de diferentes organismos, ¿no? Eso no es menor, ¿eh? Recién hablábamos de Karina, ¿no? Sí. Lo que dice Ibi. Sí. Si se le pierde el miedo a Karina, si los funcionarios Sí. medios le pierden el miedo a Karina, está en problemas la Libertad Avanza. Está en problema claramente porque no le pueden encontrar. Ya van 5 o 6 días por lo menos Sí. de esto intenso, además, en todos lados, ¿viste? También es una característica. Vemos cómo algunos comunicadores, voceros informales del gobierno han empezado también muy rápidamente a decir, che, esto es un montón hasta para mí, ¿no? Entonces también lo Sí. que empezás a ver es ahí algunos movimientos que advierten sobre la gravedad del hecho, ¿no? Cuando Sí, vos ves sí. a algunos personajes muy puntuales despegarse de esto, decís, ok, están Te hasta las digo manos. que a nosotros mismos nos sorprendió de alguna manera, porque hace un par de semanas o 3 semanas habíamos mostrado, hablando justamente de Cunio Libarona, el video de Cunio Libarona haciendo lobby a favor de Tim Ballard y ofreciéndole todos sus servicios a disposición. Y nosotros pensamos que ese caso, por ejemplo, iba a tener mucha más difusión de la que tuvo. Entonces, veníamos, con ese antecedente y esto de alguna manera nos sorprendió, pero creemos que tiene que ver con lo sensible del tema también. Amigos, amigas, hoy en la programación de Gelatina esto sigue. Después en Industria Nacional vienen un montón de amigos y amigas periodistas a seguir tirando del hilo y a charlar sobre este escándalo que involucra a los Milei, a los Menem. Y yo les agradezco mucho a ustedes tres que hayan venido. Gracias, Ibi Mati. Cángaro en Data Clave y Carnaval Stream. Sí, en Carnaval Stream de 13 a 15, Bien. más audios, más datos, más cosas durante toda la semana. Va a seguir apareciendo. Van a seguir apareciendo y quienes quieran ahondar más en el tema, yo te paso todo el chivo. Todo completo. Todo Sí. te paso. Quienes quieran conocer un poco más en detalle y precisión, pueden ir al portal Data Clave donde están todas las notas de este tema. Bien, y la siguen en las redes también. Pedro Lacura en el Diario AR, amigo. Así y es. Y en Estratosfera, de 12 a 2 de la tarde. Bien. Zona de Giro se llama el programa. Bien, lo Nos siguen ven ahí. también en sus redes. Y Ariel Sack en Radio 10, 5N.
Pase Correcto. completo, si querés. Fin de semana, ¿te escuchan el fin de semana? Ah, por supuesto. Mi programa. Tu programa. El que le robé a Juana Morín. Sí. Conflicto de intereses, de 10 a 12 todos los sábados. Vengan. Gracias a los tres, gracias a los tres por haber No, venido. gracias a vos, Esto va a Santi. seguir en la programación de Gelatina. Amigos, nosotros hasta el mediodía estamos acá en Circo Freak. En instantes vamos a hablar con Bifo Berardi sobre este libro Pensar después de Gaza. Ya está conectado Bifo Berardi desde Italia. Vamos a charlar con él ahora en un minuto.